aprender algunas lecciones acerca de Él. Y vamos a titular este tema Lecciones desde el infierno. Lecciones desde el infierno. Como usted puede verlo ya desde este momento, es un tema muy difícil de compartir para mí y muy difícil de escuchar para usted. A veces no quisiéramos hablar de estos temas y a veces no quisiéramos pensar en ello y a veces no quisiéramos que existiera este lugar. Sin embargo, con todo el dolor de nuestro corazón, tenemos que ser responsables para compartirles lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia dice. Hay muchos temas de los cuales podemos hablar, como si la Biblia fuera un buffet. No lo es un menú. Pero como si pudiésemos escoger qué es lo que quiero hablar para caer bien, para que la gente esté contenta. Sin embargo, Dios durante ya algunas semanas atrás, el Espíritu Santo me ha empujado para compartirles de esto. Así es que hay que hacer caso. La Biblia, hermanos, habla de esto, por lo tanto, vamos a hablar de ello. Mi propósito, hermanos, en este momento es que conozcamos lo que la Biblia dice acerca del infierno. De esta manera, creer en esta doctrina. Lo que estoy diciendo es que no podremos creer en algo si no lo conocemos. No puedes tú decir que crees en el infierno si no sabes del infierno. Y que esto nos haga servir con más pasión al Señor. La palabra infierno se usa mucho en un sentido figurado. Hace días atrás, unos hermanos nos platicaban acerca de un joven que su vida fue muy difícil, muy trágica, de esas vidas como de película, ¿verdad? Dicen que la realidad supera siempre la fantasía y así es. A veces no podemos creer lo que sucede realmente. Y aquel joven platicaba de su propia vida y al tratar de darse a entender, al tratar de comunicarse, al tratar de que otros escuchasen su corazón y supieran lo que él sintió y pasó en su vida, dijo, fue como un infierno. Y esa expresión, hermanos, es utilizada mucho. La expresión de que en algún momento de nuestra vida es como un infierno o la situación o la vida de alguien más. Pero eso también, hermanos, nos hace desviarnos un poquito de la realidad
y ver al infierno como algo figurativo, porque así se usa el concepto, de una manera figurada. A veces cuando odiamos mucho, llegamos a pensar o a decir, ojalá te vayas al infierno. Y es lo peor que pudiésemos desearle a alguien. Y por eso decimos esa frase. Y cuando decimos esa vida es un infierno, estamos diciendo es la peor vida que he conocido o la peor situación en la que se ha estado. No encontramos, hermano, otra palabra, otro concepto para tratar de describir lo más trágico y lo más horrible. Pero también, hermanos, tenemos que reconocer que hemos jugado al infierno y hemos jugado con ese concepto y no nos hemos tomado en serio la realidad de ese lugar. No hemos creído, por lo tanto, entonces, realmente, cuando Dios nos advierte acerca del infierno. Eso se ve, hermanos, eso se nota en nuestras propias formas de vivir. No necesitamos, hermanos, decir lo que creemos realmente. Como servimos a Dios, como vivimos, como hacemos las cosas, como trabajamos para Dios, como nos entregamos al Señor. De esa manera, hermanos, estamos diciendo lo que realmente creemos. Y me temo, hermanos, que algunos de nosotros realmente no creemos en el infierno. Billy Graham una vez dijo que un predicador no debería predicar acerca del infierno sin que hubiera lágrimas en sus ojos. Alguien ha dicho y hemos escuchado, yo odio que me hablen acerca de ese tema, no me gusta que me hablen acerca del infierno. Pues sí, a nadie nos gusta, hermanos, y todos deberíamos odiar al infierno. Pero también, hermanos, odiar al pecado que nos lleva allí. Pero eso no quita la realidad del infierno. El que no nos guste escuchar, el que no nos guste hablar, no quita la realidad de que es un lugar y que existe. Por ejemplo, el hecho de odiar los problemas, no quitan los problemas. El hecho de odiar la guerra, no quita la guerra. Dios, hermanos, nos enseña por qué hizo el infierno, quiénes estarán ahí y cómo tiene que ver el pecado y el juicio de Dios con ese lugar. El cristiano no cree en el infierno. El cristiano que no cree en el infierno, hermanos, es un cristiano pasivo en la salvación de los perdidos. Voy a repetir mi proposición. El cristiano que no cree en el infierno es un cristiano pasivo en la salvación de los perdidos. La pregunta es, ¿crees realmente en el infierno? ¿Has pensado seriamente en ese lugar? ¿Seriamente en ese lugar? ¿El conocimiento del infierno ha cambiado tu manera de pensar y de hacer las cosas? Vamos a ver algunas lecciones, hermanos, que podemos aprender desde el mismo infierno. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, Señor, no sé, Señor, si tiemblo ante tu presencia o ante esta realidad que a mí me has mostrado, Señor.
Por favor, Señor, permíteme, te suplico, compartir a mis hermanos de una manera clara, precisa y con tu corazón, con tu propia mente, Dios, lo que tú quieres que sepamos y por qué. Te suplico, Señor, por ese corazón que va a escuchar estas palabras, por esa alma que va directamente hacia ese lugar. Espíritu Santo, que convenzas de pecado y de juicio en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hay entonces, hermanos, unas lecciones que podemos aprender desde el mismo infierno. Número 1. El infierno nos enseña, primeramente, de su existencia literal. De su existencia real, literal. No, hermanos. No, oyente. No es un lugar figurado. Es un lugar real. John Lennon, sí, escribió en su canción Imagine. Las primeras palabras de esta canción dicen lo siguiente: imagina que no existe el cielo. Es fácil si haces un intento. Sin un infierno bajo nuestros pies y sobre nosotros solo el firmamento. De la nada venimos y a la nada volveremos, y entre una y nada y la otra debemos procurar sacarle el jugo a esta vida, porque esto es todo lo que hay. Imagina que no existe el cielo ni un lugar bajo nuestros pies. Esa filosofía, hermanos, porque es una filosofía, no es una canción. Es una filosofía, es una idea, hermanos, que viene precisamente desde el mismo infierno. Y aquellos demonios, hermanos, que inspiraron a este hombre, aquellos demonios que usaron a este hombre para escribir estas palabras. Y por cierto, y lo puedo decir, esa hermosa melodía. Esta filosofía, hermanos, la ha creído mucha gente, la ha aceptado mucha gente, hermanos. La gente vive, hermanos, creyendo esta filosofía. Pero muchos cristianos, hermanos, también han adoptado y creído y se han aliado, hermanos, en cierta manera a esta filosofía también. El Papa, hermanos, en una entrevista que le hicieron, dijo lo siguiente. Dijo que el infierno no es real, que es un estado del corazón. Un estado donde aquí en la tierra vivimos ya el infierno. Eso lo dijo el Papa, hermanos, el máximo líder de la Iglesia Católica. Imagínese usted, hermanos, qué pudiéramos esperar de la gente común y corriente. ¿Dónde está posicionada, hermanos, respecto a este lugar? La Biblia, hermanos, la palabra nos enseña mucho de este lugar. Veamos, para empezar, Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Es un pasaje, hermanos, que usted tiene que dominar bien, que conocer bien, que saber que está allí en su Biblia, hermanos. Y aferrarse, hermano, con lo que tenga, con lo que pueda, a este pasaje. Y aferrarse al hecho, hermanos, que es una historia, que el mismo Señor Jesús predicó
y enseñó. Él dijo, hermanos, estas palabras, no a manera de parábola. Una parábola podemos ver que es una ejemplificación de una realidad. Es algo figurativo para enseñar una verdad o una realidad. Que por cierto, aún así en las parábolas, el Señor Jesús utilizó cosas reales para enseñar otra verdad. Y en ninguna parábola que el Señor usó, y que por cierto también explicaba, usó nombres propios. En este trozo de la Escritura, hermanos, hay nombres propios, porque no es una parábola, no es un cuento, no es nada figurativo, no se está narrando algo para entender otra cosa. El Señor Jesús nos está platicando algo que realmente pasó. Él lo sabía. Él sabía, hermanos, esto que pasó y nos lo contó de la siguiente manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ese es un lugar, hermanos. Ese es un lugar, el Hades. La Biblia usa la palabra para referirse a este lugar. Usa la palabra topos, que en el griego quiere decir un lugar físico. De ahí viene la palabra, por ejemplo, topografía, de la palabra topos. Un lugar físico que se puede medir, un lugar real. Este era el Hades, hermanos. Estudiando la palabra, hermanos, podemos entender que este lugar existía antes de la muerte del Señor Jesús. Antes de Cristo, hermanos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, existía este lugar llamado Hades. Era un lugar, podemos entenderlo aquí también, un lugar conjunto, un lugar que en ese mismo lugar, hermanos, existía el seno de Abraham, donde fue llevado Lázaro, y existía también el Hades. En el Hades alzó sus ojos, dice rico. Y todo ese lugar, hermanos, también se le conoce como el Seol.
Y dice la Biblia, hermanos, que una gran cima estaba en medio de esos lugares. Note bien que la palabra cima no se refiere a una cima como una cumbre o un montículo, sino una gran zanja. La palabra cima que está en el versículo, ayúdenme en el versículo, 26, gracias. Dice, además de todo esto, una gran cima. Note bien, la palabra cima está con S, no con C. Una cima con C es hacia arriba, una cima con S es hacia abajo. Era una gran zanja, hermanos, que estaba puesta entre esos dos lugares, y ahí era el lugar de los muertos. Así se le conocía a todo ese lugar, el lugar de los muertos. Tanto los que reposaban en paz, que eran consolados en el seno de Abraham, así se le conocía, o el paraíso, y el Hades, donde ya desde ese momento ya eran atormentados. Y nos narra aquí la Escritura cómo eran atormentados esas personas, y acá cómo disfrutaban de una consolación y de una paz. Hermanos, entonces es un lugar real, que por cierto el Señor Jesús, viendo otros pasajes de la Escritura, podemos entender que Él visitó este lugar. Dice la Biblia que descendió hasta las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad cuando Él murió. Entendemos que Él trajo todas esas almas que estaban en el seno de Abraham, ese lugar llamado el paraíso, y lo trasladó ahora sí al cielo, al tercer cielo, donde ahora está ese paraíso, y donde ahora los que morimos en Cristo vamos inmediatamente, cerramos nuestros ojos aquí, pero despertamos, abrimos nuestros ojos en el paraíso, en el cielo, en el tercer cielo, porque el apóstol Pablo dijo, quisiera estar allá, presente al Señor. Entendemos, hermanos, que cuando un cristiano muere, entonces va inmediatamente al cielo, no como algunos piensan que hay un sueño del alma hasta que llegue la resurrección de los muertos. Nosotros, o al menos yo, voy más con el que cuando dormimos aquí, hermanos, despertamos ya en la presencia del Señor, según lo que el apóstol Pablo nos puede explicar. Es un lugar real, hermanos, que podemos ver aquí. Pero Jesús, hermanos, el Señor Jesús, el gran predicador del infierno, no digo que del infierno, sino que predicaba acerca del infierno. Hermanos, no conocemos otra persona, no conocemos en la Escritura, hermanos, a otra persona que habló, que predicó más del infierno que el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús habló más, de hecho, del infierno que del mismo cielo. Jesús, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, hermanos, para enseñarnos de este lugar, dijo en Mateo 13:50 que allí será el gran lloro y el crujir de dientes. Estamos hablando del infierno, hermanos, de ese lugar que se quedó allí en el Hades, que ya se amplió, hermanos, y ahora es ya solamente el infierno. El Señor Jesús, ya entendimos que ya trasladó el paraíso al tercer cielo, pero ahora está solamente ahí el infierno. Y el Señor Jesús nos lo describió como que allí será el gran lloro y el crujir de dientes. En Mateo 13, 42 y 50 dice que es el horno de fuego. En Marcos 9, 43 y 44 dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apagará.
No sabemos con certeza a qué se refiere cuando dice el gusano de ellos nunca muere. Algunos creen que se refiere a la conciencia humana, que la persona, hermanos, estando en el infierno, va a ser acusado día y noche por su conciencia. De esa manera va a ser atormentado también, aparte del fuego, aparte de la oscuridad, que ahorita vamos a ver más, hermanos, pero también por su conciencia. El pensar, el recordar. Vimos aquí, hermanos, en la historia de Lucas 16, que ese hombre tenía conciencia, tenía recuerdos. Abraham le dice, recuerda que cómo estabas tú allá. Recuérdalo. O sea, tenía recuerdos, tenía conciencia, tenía memoria. Ahora, hermanos, imagínese usted la tortura de una persona al estar recordando, pensando, acordándose de aquellas veces, hermano, de aquellas veces que se les compartió de Cristo, de aquellas veces que estuvo aún en el templo con la iglesia, pero aún así no entregó su vida a Cristo. Aún así había incredulidad en su corazón. O tal vez que supuestamente hizo una oración de fe, pero realmente, sinceramente, nunca se arrepintió de sus pecados. Y día y noche, hermanos, por la eternidad, va a ser acusado por su propia conciencia. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no abrí mi corazón? O yo no sé si se refiere a gusanos reales como tales, pero sea una cosa u otra, hermanos, es un tormento. Y dice, y el fuego nunca se apagará. No podemos nosotros, hermanos, usar la palabra nunca. Pero el fuego en el infierno nunca se apagará, dice Dios en su palabra. Nunca, hermanos, nunca. Nunca, hermanos, se apagará. Piensa eso por un momento, hermanos. Imagínate, por favor, no vayas tan allá, por favor, porque al imaginarnos, al tratar de imaginarnos esa realidad, hermanos, no sé si hasta locos nos pudiéramos volver. Pero trata un poquito solamente de imaginar aquellas palabras, nunca se apagará. Nunca, hermanos. Van a pasar 10 años, hermanos. Van a pasar 100 años. Van a pasar 1.000.000 de años. Y eso no es ni siquiera, hermanos, el principio de la eternidad. ¿Te imaginas eso? El profeta Daniel también habló acerca de vergüenza y confusión perpetua para los enemigos del Señor. Aquellos que estarán en el infierno sufrirán vergüenza y confusión perpetua. Segunda a Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo, vamos a ese pasaje, es importante, ese pasaje también te recomiendo que lo puedas subrayar. Es un pasaje que deberíamos utilizar también cuando compartimos de Cristo. Segunda Tesalonicenses 1:9. Dice la Biblia, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Habla, hermanos, de una eterna perdición. Perdición, hermanos, ya están perdidos. Ya no hay solución, ya no hay remedio, hermanos. Por más arrepentimiento que haya, hermanos, ya no hay oportunidad. Es una eterna perdición. Segunda de Pedro 2:4 habla de prisiones eternas. Judas, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Dice que ahí sería el castigo del fuego eterno. En el versículo 13 habla de una eterna oscuridad. ¿Cuántos pasajes llevamos, hermanos?
La Biblia habla, hermanos, de este lugar. Eterna oscuridad. Recuerdo bien, hermanos, cuando fuimos a Veracruz, San Juan de Ulúa, una cárcel que en la antigüedad era de las más seguras, de las más terribles cárceles que han existido. Y en ese lugar, recuerdo bien, hay un lugar, un cuarto que se le conoce como La Gloria. Y ahí te llevan, ahorita es un lugar turístico, ahí te llevan para que conozcas cómo era ese lugar. Cómo era ese lugar. Y ese lugar llamado La Gloria, hermanos, es un cuarto totalmente en oscuridad. Pero hay, hermano, hay una forma en la construcción de ese espacio, hermanos, que se va achicando, ¿verdad? Ese hueco se va achicando, hermanos, hasta el final, algunos metros hacia allá, está un puntito, hermanos, de luz. Alguien pensó en torturar a esa gente en ese lugar de oscuridad y que pudieran ver ese rayito, ese puntito de luz y que se pudieran imaginar lo que hay afuera, dónde están. Ese es un tormento, hermanos, es una tortura. Este lugar, hermanos, el infierno, es un lugar de eterna oscuridad. ¿Cómo será posible ese fuego? No lo sé. Pero la Biblia dice que es un lugar de eterna oscuridad. Y yo creo lo que la Biblia dice. Apocalipsis 20:10 dice que serán atormentados día y noche. Apocalipsis 14:11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Por cierto, hay una palabra que se usa en el Nuevo Testamento, Gena. Ese lugar, el Gena, los testigos de Jehová dicen que era un lugar que ahí había afuera de Jerusalén, que no se refiere al infierno mismo, que no existe un infierno, que Jesús se refería a un lugar que estaba ahí mismo, afuera de Jerusalén. Tal vez sí, era un lugar que existía afuera de Jerusalén. Estudiando la Biblia, podemos encontrar pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, allá en 2 de Reyes 33:6, habla de aquellos, los que vivían en el Antiguo Testamento, hermanos, algunos se atrevían, hermanos, a alejarse de Dios y iban en pos de aquel dios Moloc. Y ellos, hermanos, entregaban a sus hijos a ese Dios y los quemaban, hermanos. Los ofrecían en fuego, hermanos, a sus propios hijos, a ese Dios. Y vemos muchos pasajes en la Escritura, hermanos, en el Antiguo Testamento. No hay tiempo para verlos, pero créeme, ahí está, ya te dije uno. Y ese lugar, hermanos, en algún punto de la historia se terminó, ya cuando los reyes de Israel, por ejemplo Josías, cuando ya terminó con toda esa idolatría. Entonces, pero aquel lugar se quedó, hermanos, como un velatorio, como un crematorio, donde quemaban ahí, hermanos, todas las cosas sucias y desperdicios que el pueblo no usaba, iban y se quemaban ahí. Y ahí, hermanos, todos los de Israel podían ver, hermanos, en aquel lugar que subía el humo. Y tal vez el Señor Jesús se refería a aquel lugar cuando decía, así es el infierno. Pero es para que la gente, hermanos, pudiera comprender o visualizar o entender cómo era o cómo es el infierno. Y si eso solamente era un ejemplo de lo que era el infierno, hermanos, entonces tendríamos que imaginarnos que siempre la realidad es peor. Es un lugar entonces, hermanos, real. ¿Dónde está ese lugar, el infierno, hermanos? Podemos pensar, hermanos,
no estamos con seguridad, pero pudiéramos pensar, o al menos sí podemos saber que ese lugar de los muertos, hermanos, sí, ese lugar sí estaba en el centro de la tierra, en las partes más bajas de la tierra, porque el mismo Señor Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, dice la Escritura en Efesios 4:9. Salmos 16:9 dice en la profecía del rey David que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús cumple esa promesa y va por él, hermanos, y por todos los que murieron en aquel tiempo conociendo a Dios, hermanos, y los trasladó al paraíso. Pero ahorita, hermanos, pudiéramos pensar entonces, por eso mismo que le dije, que el infierno pudiera estar en el mismo centro de la tierra. De hecho, sabemos por la ciencia que en el centro de la tierra, hermanos, hay fuego, lo cual el hombre no ha podido, hermanos, con toda su tecnología, con toda su ciencia, hermanos, hasta el día de hoy, no ha podido conocer las profundidades de la tierra. No ha podido llegar, hermanos, a las profundidades de la tierra. Ha podido salir al espacio, ha podido llegar a la luna, pero no a las profundidades de la tierra. Lo importante de todo eso, hermanos, es que es un lugar real. Número 2, lecciones desde el infierno. Número 2, nos enseña también la gravedad del pecado. Nos enseña la gravedad del pecado. Nos enseña que es un lugar real. Número 2, nos enseña la gravedad del pecado. Este lugar, hermanos, fue creado para el diablo y sus demonios. Pero quiero que pienses conmigo una cosa. Y si no tengo razón o no estás de acuerdo conmigo, dímelo con toda confianza. Pero piensa conmigo una cosa. El infierno fue creado para el diablo. ¿Por qué? Porque él pecó. ¿Sí? Él pecó. Un día él pecó. Dios no puede permitir el pecado, hermanos. En el cielo fue expulsado ese ser y Dios creó ese lugar para el diablo. Porque pecó. Mateo 25:41. Mateo 25:41, solamente para demostrarte, hermano, lo que te estoy diciendo. No estoy inventando nada. La Biblia, hermanos, enseña, habla mucho de esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios quiere que sepamos. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, hermanos, porque él pecó. Y tú vas a decir: sí, él sí se merece el infierno, porque es el diablo. Pero ¿sabes por qué fue diablo? Porque pecó. Escúchame bien. Igual que tú, igual que yo. ¿Qué diferencia tiene entonces? Él pecó, yo también. Entonces, ¿yo merezco otro lugar? ¿Qué merezco yo entonces si soy un vil pecador? Pregúntate a ti mismo: ¿qué mereces entonces tú? Si has quebrantado la ley de Dios y lo sabes, has ofendido a Dios y lo sabes, igual que Satanás y lo sabes, ¿qué mereces tú entonces mejor que él? ¿Qué merezco yo, hermano?
Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hermanos, Dios no perdonó a los ángeles. No perdonó a los ángeles. No perdonó a los ángeles, hermano. Y los arrojó al infierno. ¿Merecían el infierno también? Sí. Pero recuerdo entonces que yo también soy pecador. ¿Por qué me debería de perdonar Dios a mí entonces? ¿Que soy yo mejor que los ángeles? ¿Qué me puedo comparar con un ser hermoso, hermanos, poderoso? En su esplendor, en su hermosura, en su poder. ¿Qué me podré yo como un hombre vil y pecador, como un gusano, comparar con un ángel? Dios no perdonó a los ángeles, hermanos, y los arrojó al infierno. Entonces, ¿qué merezco yo, hermano? ¿Qué mereces tú? La realidad del infierno, hermanos, es por la realidad del pecado. El infierno existe, hermanos, porque el pecado existe. Tiene que existir el infierno porque existe el pecado. La condenación en el infierno es proporcional, hermanos, a la gravedad del pecado para con Dios. Dios no se anda con juegos con el pecado, hermanos, y nos lo demostró arrojando a Satanás ahí, o preparando ese lugar para el diablo y arrojando a los ángeles que pecaron a ese lugar de tormento, hermanos. Dios no juega con el pecado. Y sigo recordando y me sigo atormentando. Yo soy pecador también. ¿Y tú? El infierno es la prueba, hermanos, de la seriedad entonces con que Dios se toma el pecado. Por eso hay que mostrarle, hermanos, a las personas, a los que no saben esto, a los que están sin Cristo y van caminando directo por ese camino ancho, espacioso, por donde todos van, por el que es fácil caminar, van directamente hacia el infierno. Su fin es camino de muerte, hermanos. Hacia allá van directamente las personas por ignorancia o porque quieren ir por ahí. Pero su fin, hermanos, es el infierno. A ellos tendríamos entonces que mostrarles, hermanos, primeramente, que son dignos, hermanos, de muerte por el pecado. ¿O qué no dice la Escritura? Porque la paga del pecado es muerte. Y muerte ahí se refiere a una separación eterna de Dios. ¿En dónde? En el infierno. No hay otro lugar. Es la paga del pecado, hermanos. Es lo que yo tenía que pagar. Es lo que yo merecía. Esa es la multa, es la condena que Dios me puso a mí también y a ti también. Tú no eres más que yo, ni yo más que tú, ni yo soy más que los demás. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermano. Todos merecemos ir a ese lugar porque somos pecadores. Por eso hay que mostrarle a la persona, hermanos, cuando vayamos a compartir de Cristo, primeramente, que es pecador. Es como cuando una persona está muy enferma, se le hacen unas radiografías, y en las radiografías, si nosotros pudiéramos verlas y ver todo lo podrido que está la persona, todo el problema que tiene internamente y ella no lo sabe, tú no vas a ir con esa persona y le vas a llevar las medicinas o el tratamiento. Oye, te vas a morir, aquí están tus medicinas, no te va a creer, no se las va a querer tomar. Pero si le enseñas las radiografías de cómo está realmente,
de cuál es su situación, entonces se va a convencer que necesita ayuda. Es lo mismo, hermanos, que tenemos que hacer con la gente. Enseñarles sus radiografías espirituales y decirles: mira, eres pecador y tu destino es la muerte. Y hay un destino, y con todo el dolor de mi corazón, pero es real, y es el infierno. Y tú vas allá. ¿Por qué, hermanos, entonces compartimos de Cristo si no es por compasión a esa persona que va directamente al infierno, hermanos? Porque estamos conscientes de que la muerte no sabemos cuándo va a llegar. Y no sabemos, hermanos, si mañana ya no va a ser esa persona. Número 3. Lecciones desde el infierno. Nos enseña la justicia de Dios. También, hermanos, nos enseña la justicia de Dios. Es algo de lo que no hablamos mucho, ¿verdad? De la justicia de Dios. Y no nos gusta, hermanos, de hecho, hablar mucho de la justicia de Dios. A veces algunos, no sé, ni siquiera entienden la justicia de Dios. No saben ni siquiera explicar la justicia de Dios. Le decía a mi esposa en la mañana: oye, sería bueno que, bueno, y aquí está el pastor también que me va a escuchar. Le decía: sería bueno que a los niños también les enseñaran acerca del carácter de Dios, de sus atributos, a su manera, ¿verdad? Para ellos, pero que sepan que Dios es amor, sí, pero que también es justo. Que sería bueno que les enseñaran de alguna manera la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, me condena. Él es justo. ¿Malo? No, yo no dije malo, es justo. El malo soy yo, el culpable soy yo. Yo quebranté la ley, yo soy el criminal. Yo merezco la condenación y lo reconozco. Yo soy el criminal y merezco la cárcel, merezco la pena de muerte, porque quebranté la santa ley de Dios y su corazón. Lo ofendí a Él, hermanos. Y el estándar de Dios es la perfección, hermanos. Una mentirita para Él es igual que asesinar. Dice la Biblia que si codiciamos a una mujer en el corazón, ya adulteramos con ella en el corazón. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:8 que los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, y lo dice, y todos los mentirosos. Yo he mentido, no he asesinado, pero he mentido, y estoy en la misma lista de aquellos. Soy digno de muerte. Eso es la justicia de Dios, hermanos. Bendita justicia de Dios que me condena, porque es lo que merezco, porque es la realidad y es la verdad. Nada más justo que eso, hermanos. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a explicar? No hay nada más justo, hermanos, que eso. Lo que es nada más. Ni más ni menos. Somos culpables y se acabó. Dios tiene que condenar el pecado. Si no fuera así, hermanos, sería malo. Pero Dios no es malo, Dios es correcto. Él es justo y tiene que condenar el pecado. Dios no es malo para mandar a una persona al infierno. Los malos somos nosotros. Él es justo. Hermano, si puede por favor poner la foto de Jessica Lunsford. Quiero que la vean, hermanos, por favor. Gracias, hermano. Ella es Jessica Lunsford. Véanla bien. Ámenla, hermanos. Véanla y ámenla. Jessica, hermanos, vivía en Florida. Tenía 11 años, hermanos, cuando un hombre la secuestró por unos días
la violó y además abusó de ella sexualmente por varios días. Luego, pónganla, hermanos, pónganla. Luego, ese hombre la metió en una bolsa de basura viva y la enterró viva. Jessica murió, hermanos, enterrada viva dentro de una bolsa. Y murió, hermanos, con su osito de peluche, abrazada. Así la encontró la policía, hermanos. ¿Quieren saber quién lo hizo? Ponga la foto, hermanos. Hermano. John Kuwe. Véanlo bien. Él, hermanos, él le hizo eso a Jessica. Dime tú, ¿qué merece ese hombre? Y no te atrevas, hermano, no te atrevas, tú que me escuchas, no te atrevas a decir yo no juzgo. Porque si no juzgas a ese hombre, hermano, o el que me escuchas, si no lo juzgas, te convertirías en un ser como él. Seríamos animales. Pero tenemos el sentido de la justicia, hermanos. Y deseamos que ese hombre pague lo que hizo. Pena de muerte, no lo sé. Cárcel, no lo sé. Eso, hermanos, eso que siento por esa persona no es malo, es justicia. Y si tú no sientes nada por ese hombre y tú no quisieras que se hiciera justicia, entonces no amas a Jessica. La foto de ese hombre, hermanos, la he traído en mi celular y en ocasiones cuando comparto de Cristo se la muestro a la persona para explicarle acerca de la justicia de Dios. Y le digo, eso es justicia, pero así Dios también tiene que hacer justicia conmigo. Yo también soy culpable. Yo también soy un criminal. Y lo mismo que se merece ese hombre, me merezco yo. Porque quebranté la ley de Dios, de un Dios santo, 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 que aborrece el pecado. Y no va a pasar por alto el pecado de ninguna persona en toda la historia de la humanidad, en todo el mundo. Romanos 1:32, hay una lista ahí, hermanos. Vamos rápidamente a Romanos 1:32. Romanos 1:32. Leemos desde el 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. No, nota bien, hermanos, las características que narra aquí la Escritura. Dice llenos de envidia. Y está juntamente con aquellos homicidas, con los asesinos. Y luego dice contiendas. Contiendas, hermano. Está juntamente con los homicidas. Engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Fíjate, hermanos, aborrecedores de Dios, lo peor que pudiera haber, ¿no? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué sigue, hermanos? Wow. Anoche estaba por compartirle esto a mis hijos, solamente que no sé qué hicimos y ya no se los compartí, pero aquí está.
desobedientes a los padres, está juntamente con los homicidas. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, nótalo bien, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. Yo soy digno de muerte, hermanos, al igual que aquel, porque yo estoy en esta lista. Romanos capítulo 2, ahí enseguida no lo vamos a ver, pero habla del lugar de la manifestación de la ira y enojo de Dios. Dios, hermanos, en su justicia tiene que pagar con ira y enojo a aquellos pecadores. Si tú no sientes eso, hermanos, por aquel hombre, no sé qué tienes en tu corazón. Bueno, Dios siente eso por o contra el pecado. Y resulta que yo soy pecador. Resulta que tú eres pecador. ¿Ves, hermanos, cómo a veces no habíamos entrado bien a lo que es la justicia de Dios? Dice también ahí en Romanos 2, angustia y tribulación. Se refiere, hermanos, a todo el peso de la ley. Dios, hermanos, va con todo el peso de la ley contra el pecado, hermanos. Ahora te das cuenta, la proporcionalidad del infierno, que va acorde, hermanos, a la proporcionalidad, hermanos, del pecado. Por eso es tan terrible, hermanos, el infierno, porque así de terrible para Dios es el pecado. Y tenemos, hermanos, que observar y recordar y nunca dejar de pensar en el pecado y cómo Dios ve al pecado. Y tuviéramos nosotros, hermanos, que verlo igual. Romanos 3, pregunta aquí en Romanos 3, ¿será injusto Dios que da castigo? Pregunta el apóstol Pablo. Alguien dijo que una ley sin sanciones son palabras al viento. La ley estipula, hermanos, condena también y juicio. Y eso no es malo, hermanos. Entonces, el infierno, hermanos, es la cárcel de Dios. Es la cárcel de Dios. En 2 Pedro 2:4 habla de prisiones eternas. Es una prisión, hermanos, eterna, la cárcel de Dios, el infierno. Es un lugar de castigo y juicio eterno. Mateo 25:46, castigo y juicio eterno. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cobrar su justicia. Segunda a Tesalonicenses 1:9 habla de pena de eterna perdición. Es una pena que hay que pagar, hermanos. Excluidos de la presencia de Dios en las prisiones, hermanos, en las prisiones de oscuridad. Excluidos de la presencia de Dios, dice en Tesalonicenses. ¿Te imaginas, hermano? Por toda la eternidad sufriendo la ausencia de Dios, donde Dios ya no va a voltear a ver, donde Dios ya no va a escuchar. Por más que arrepentida esté la persona, por más que llore por los siglos de los siglos, a ver si algún día Dios se apiada, Dios es fiel y dice, ya no más. La paciencia de Dios terminó, porque la paciencia de Dios tiene límites. No es como su amor. Un día vamos a morir. Un día tú vas a morir. ¿A dónde va a ir tu alma? Un poeta inglés, John Donne, dijo: cuando todo esté acabado, el infierno de los infiernos, el tormento de los tormentos, es la eterna ausencia de Dios y la imposibilidad eterna de volver a su presencia.
estoy de acuerdo con Él. Será un castigo justo, hermanos, en el infierno. En Lucas 10:13, vamos rápidamente a Lucas 10:13. Lucas 10:13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, dice el Señor Jesús, en el juicio, escucha bien eso, en el juicio será más que tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Entiende bien esto, hermano, por favor. Hay niveles, hermanos, de condenación. Aquí el Señor Jesús está diciendo, no se compara tu castigo con en otro pasaje dice con Sodoma y Gomorra. Con Sodoma y Gomorra voy a ser más tolerable que contigo. Wow. Eso no te hace temblar, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo pienso, hermanos, en aquellas personas que escucharon de viva voz las palabras del Señor Jesús, su hermosa y tierna voz, siguiéndole a Él como sus discípulos, aprendiendo del Maestro. Qué privilegio tan hermoso, ¿verdad, hermanos? Pero ese privilegio, hermanos, se vuelve una gran responsabilidad también. No es lo mismo, hermanos, escuchar el Evangelio de nosotros que haber escuchado el Evangelio de las mismas palabras de Jesús, viendo sus propios milagros. No, hermanos, no es lo mismo. Y por eso Jesús dijo, el castigo para ti va a ser más terrible que para aquellos. Es un castigo justo, hermanos. Dios se va a encargar de castigar justamente a cada persona. Y terminamos, número 4. Nos enseña a ser agradecidos por ser rescatados. Lecciones desde el infierno nos enseña a ser agradecidos por ser rescatados. El infierno, hermanos, es un lugar terrible. Tan terrible, hermanos, fíjate bien, tan terrible que Cristo tuvo que morir por nosotros en nuestro lugar para rescatarnos de ese lugar. Así de terrible es ese lugar. No había otra manera, hermanos, de ser rescatados de ese lugar, sino que Cristo, el Hijo de Dios, muriera por nosotros. ¿Tan exceso es el sacrificio de Cristo? Sí, fue proporcional al terrible castigo de aquellos que no crean en Cristo como su Salvador. Y ahora sí, número 5, se me había pasado este número 5 último, nos enseña la urgencia, hermanos, de la salvación. Lecciones desde el infierno. Por último, nos enseña la urgencia de la salvación. Mira, hermanos, esto que acabamos de hablar es lo más urgente que he escuchado en mi vida, hermano. Yo, en mi vida. Es lo más, es el tema que me provoca más urgencia. ¿Sabes por qué? Porque es lo más terrible. Es lo más terrible que he escuchado en mi vida. Nada, hermanos, nada que he escuchado, que he visto, que alguien se ha imaginado en alguna película, hermanos, nada es tan terrible, hermanos, como la realidad de estar en el infierno. Por eso, hermanos, eso a mí me vuelve con un carácter urgente, me asusta,
Me aterra el pensar que alguien puede ir allá, hermanos, y pensar que sea un familiar mío, que sea mi papá, que sea mi mamá, que sea mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija. Yo no podría dormir, hermanos, porque creo en este lugar, hermanos. Doy gracias a Dios porque mis hijos han confesado a Cristo, mi esposa, mis padres. ¿Y qué de tu familia, hermano? No hablo, hermanos, hermanos, tenemos que llevar a la persona que vea la urgencia y el peligro real en el que está. ¿Sabes? Llevarlo al borde del precipicio que le espera más adelante. La persona, hermano, va caminando, entiéndelo, va caminando hacia el infierno. Véalo así, míralo así, contémplalo así, imagínatelo así. Va caminando hacia el infierno. Tú tienes, hermanos, que empujarlo y llevarlo hasta el punto del precipicio, donde esa persona pueda ver la realidad y pueda ver el mismo infierno, para que entienda lo que le espera más adelante. Pero tú tienes, hermano, que empujarlo hasta allí, porque esa persona anda como si nada, no puede ver ni imaginar lo que le espera más adelante. Es nuestra responsabilidad, hermanos, empujarlos y empujarlos y empujarlos hasta que vean la realidad. Es que ustedes nomás quieren asustar a la gente. Sí, que se asusten, que teman, que tiemblen, que se horroricen ante la realidad que les espera, que de alguna u otra manera crean en Cristo y reconozcan que necesitan a un Salvador. ¿Salvador de qué? Del mismo infierno, hermanos. La palabra salvación viene de salvar. ¿Salvar de qué, hermanos? El concepto de la salvación es tan sublime, hermanos, como tan terrible es su lado opuesto. Provocar, hermanos, el temor en las personas puede salvarles la vida. Es un temor santo, un temor que va a ser su amigo en ese momento y que le va a decir el gran peligro que corre, que se dé cuenta el gran peligro que corre. Dice Judas 1:23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Vamos a hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Quiero preguntarte, antes de darle tiempo al pastor, quiero preguntarte, ¿a dónde va a ir tu alma? ¿Tienes temor? Qué bueno. Qué bueno que te hice ver la realidad, a dónde va tu alma. Y entiendo una cosa además de esto, que no sabes cuándo vas a morir. No sabes si hoy vas a llegar a tu casa. Ten temor y ven al Señor Jesús arrepentido por tus pecados, que ese pecado es el que te está condenando y ya te ha condenado, dijo el Señor Jesús. El que no cree ya ha sido condenado. Tú estás condenado, no tienes escapatoria salvo que vengas a Cristo en este momento. Y no me importa, hermano joven, no me interesa que vengas a la iglesia. Yo no estoy hablando que si vienes a la iglesia o eres hijo de quién. Estoy hablando de tu alma preciosa. Y si has entendido esto, qué bueno. Pero vas a demostrármelo viniendo a Cristo en ese momento ya, urgentemente. Alguien levanta su mano y dice, yo. Cierra tus ojos, vamos a cerrar los ojos. Cierren sus ojos, hermanos. Oren al Señor.
Y levanta la mano tú que dices: yo ya no quiero tener ese temor. Yo sí tengo temor del infierno. He entendido que el pecado me ha condenado. Soy culpable. Necesito de Cristo. No me importa que vean en la iglesia o cuánto tiempo tenga en la iglesia. Aquí no te vamos a avergonzar. Al contrario, te queremos animar a que seas salvo, a que este día Dios te pueda rescatar de ese lugar. Y en vez de muerte eterna, encuentres vida eterna. Solamente en Cristo hay vida eterna. Levanta tu mano para decirme: yo quiero aceptar a Cristo en este día. Yo no quiero irme con esa duda. Usted sembró una duda en mi corazón, un temor, y yo no me quiero ir con esa duda en mi corazón, con ese temor. Yo quiero reconocer que quiero sinceramente, no lo había hecho sinceramente tal vez, hoy día quiero hacerlo sinceramente, quiero entregar mi vida a Cristo. Reconozco que necesito de Él y que me dé vida eterna. Ya vi su mano, señora, gracias. ¿Alguien más levanta su mano y que sinceramente quiera entregar su vida a Cristo? Ya vi su mano también, puede bajar su mano. ¿Alguien más? Yo no había entendido bien, creo que ya vi tu mano, mija. ¿Si es tu mano? Levántala bien. Tú que vi tu mano, levántala bien para saber que si levantaste tu mano. Ya vi tu mano, gracias. Gloria a Dios, porque pudiste vencer la vergüenza y ganó el Espíritu Santo convenciéndote de pecado. Gracias a Dios. ¿Alguien más? No te vayas con ese temor, con ese terror. No te vayas con ese temor, por favor. Acepta a Cristo, a tu Salvador. Él es quien te va a tender la mano y te va a rescatar de una vez por todas. Hoy te vas a ir con paz, con tranquilidad, con la seguridad. Ahora sí ya puedo descansar. Ahora sí puedo estar contento, gozoso de que cuando yo muera voy a ir al cielo, a la presencia de Dios. Ya no tengo por qué temer al infierno. ¿Alguien más levanta su mano? Muy bien. Ahora sí, pastor, pase para terminar con la invitación. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que pueda ayudar a guiar a esas personas que levantaron su mano y pueden asegurarse. ¿Por qué no podemos guiar a esas personas? Si alguien me ayuda, por favor, quiénes fueron y puedan guiarles. Allá abajo hay salones, abajo hay espacio para que puedan guiarles a poder asegurarse hoy. Todos con ojos cerrados, solo quiero que puedan ser guiados. Ojos cerrados, cabeza inclinada, vamos a orar y de esa manera terminamos este culto. Vamos a orar, hermanos, y antes de hacer la oración quisiera hacer una invitación. Iglesia, es urgente que prediquemos la palabra. Nosotros decimos que estamos seguros de ir al cielo porque hemos creído en Cristo y que hemos sido salvos del infierno. Pero quiero hacer una invitación, iglesia, hermanos, que te comprometas, que nos comprometamos. El hermano Carlos leyó ese texto de Judas: a otros salvad, arrebatándolos del infierno. Y esa tarea, hermanos, se le ha encomendado a la iglesia. ¿Por qué no nos comprometemos hoy? Si tú crees que el cielo es real y que has sido salvo del infierno,
¿Por qué no te comprometes a predicar del cielo, a predicar y a poder salvar a otros del infierno? ¿Por qué no vienes al altar comprometiéndote, diciéndole a Dios, aquí estoy, úsame para salvar a otros del infierno, úsame para arrebatar a otros del infierno, al predicar el evangelio, al predicar de Cristo? ¿Habrá alguien más que venga y se comprometa? Si usted sabe que el cielo es real y que también el infierno es real, pero que nosotros debemos de compartir de Cristo, que Cristo es el único que puede salvar, Cristo es el único que puede rescatar las almas del infierno, pero que nosotros necesitamos predicar de ese Cristo crucificado. ¿Por qué no vienes al altar y que pongas tu vida para hablar de Cristo? El jueves aprendíamos, hermanos, de no permanecer más callados, sino alertar a la gente que está en peligro de ir al infierno si no conoce a Cristo. Que presentemos a Cristo, hermanos, como el Salvador del infierno. Que como iglesia nos comprometamos, hermanos. Vamos a orar. Mi buen Dios, te agradezco en esta tarde por la bendición que nos has dado de escuchar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder predicar el evangelio cada día, no solo cada sábado, sino cada día. Llevar folletos en nuestra bolsa, en nuestro bolsillo y en nuestro carro, donde andemos, Señor, poder alertar a la gente de que hay un lugar de tormento llamado infierno, pero que también hay una buena noticia. Cristo puede rescatarles del infierno, no la iglesia, no la religión, sino Cristo. Y que podamos, Señor, llevar esa buena nueva donde quiera que estemos. Ayúdanos, Padre, como iglesia, predicar el evangelio donde quiera que estemos. Gracias por las decisiones que hoy se tomaron, y como el predicador decía, no es asustarles, pero sí esa es la realidad, y alertarles a que conozcan de Cristo y ser salvos del infierno. Gracias, Señor, por estas decisiones que hubo hoy, y que puedan ser decisiones que trasciendan por la eternidad de un gozo en el cielo. Gracias, Padre, por todo ello, y gracias por mis hermanos que han decidido también el querer llevar el evangelio a toda criatura. Oramos a ti, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.